Welcome back, students. Today we are going to continue with this topic, present perfect continuous. This topic is going to be divided in two different parts, interrogative way and WH questions. Hola queridos estudiantes, bienvenidos de vuelta a este canal. Hoy vamos a continuar con el presente perfecto continuo. Este tiempo verbal va a estar dividido en dos partes. Su primera parte va a ser la forma interrogativa y la segunda parte dentro de este mismo video va a ser preguntas de WH. Bueno, iniciemos entonces con la estructura gramatical. Para empezar, pues tenemos verbo auxiliar, auxiliary verb. Como ya ustedes bien lo saben, nosotros en videos anteriores estudiamos que para los tiempos perfectos existen dos verbos auxiliares, have y has en su versión de presente perfecto. Entonces, iniciamos por ese lado. Luego vamos con el sujeto o el pronombre. ¿Cuáles van a trabajar con have? I, you, they y we. ¿Quiénes trabajarán con has? He, she and it. Entonces tenemos el verbo auxiliar have, trabajará con los pronombres I, you, they, we. El verbo auxiliar has trabajará con los pronombres he, she and it. Después de esto, llevamos obligatoriamente el uso del verbo to be en participio pasado. Luego va nuestro verbo principal, pero recuerden, ese verbo principal tiene que ir en infinitivo, es decir, el que encontramos en la primera columna de verbos. Vamos a usar el verbo comer. Y después a ese verbo principal tenemos que aplicarles las reglas del ing para transformarlo en su gerundio ando, endo. Esas reglas del ing se encuentran en un video anterior, en presente perfecto continuo de forma afirmativa y negativa. Así que si no las recuerdas, te invito a ver ese video anterior en este mismo canal. Bien, después de eso, entonces lo único que debemos hacer es nuestro complemento, signo de pregunta y ahí termina la oración. Entonces, have you been eating, etcétera, se podría traducir como ¿ha usted estado comiendo, etcétera? Signo de pregunta. ¿Qué sucede cuando trabajo con nombres propios en singular o nombres propios en plural? Bueno, veamos. Si el nombre propio está en singular, entonces yo estoy obligado a trabajar con el verbo auxiliar que está relacionado con las terceras personas, he, she and it. Así que mi pregunta empezará con has, José, been, eating, whatever. ¿Ha José estado comiendo lo que sea, etcétera? Pero si yo voy a trabajar con nombres propios en plural, como en este caso José y María, que son dos personas, ya no voy a trabajar con has porque José y María es como si hablara de ellos. En ese caso entonces el verbo auxiliar que voy a usar será have. Have José and María been eating whatever. Entonces, ¿han estado José y María comiendo cualquier cosa? Signo de pregunta. Bueno, continuemos entonces ahora. Pongamos en práctica la traducción de esta estructura de forma interrogativa. Tenemos las siguientes oraciones conjugando en presente perfecto continuo, forma interrogativa, el verbo estudiar. ¿Cómo se traducirían entonces
estas oraciones al español? Bueno, empecemos entonces con su traducción. Por este lado tenemos, veamos, have I been studying? He yo estado estudiando. No es obligatorio que sigan esta estructura en español. Por ejemplo, si usted se siente más cómodo diciendo yo he estado estudiando, es exactamente lo mismo. Lo que sí no se puede evitar es la estructura en este orden en el idioma inglés. No puedes evitar, no puedes saltarte esa estructura. Hay que continuar paso a paso. Primero el verbo auxiliar, luego el pronombre, luego el verbo to be en participio pasado, verbo principal con ing, complemento y signo de pregunta. En español yo sí puedo variar esa traducción. Puedo preguntar, ¿he yo estado estudiando? O puedo preguntar, ¿yo he estado estudiando? Como a ustedes les suene mejor. Veamos la siguiente. Have you been studying? ¿Ha usted estado estudiando? Mismo caso, si a usted no le suena como muy agradable o de forma normal esta traducción de ¿ha usted estado estudiando?, podrías usar ¿usted ha estado estudiando? Lo que no puedes hacer es cambiar la estructura, cambiar la posición en la que se encuentra cada una de esas partes en el idioma inglés. Aquí no lo puedes cambiar, pero en la traducción sí puedes variar ligeramente el orden de las palabras para que suene más armónico cuando estés haciendo la traducción. Bueno, este es el momento en donde ustedes se hacen cargo de continuar con las traducciones de las siguientes oraciones. Pausen el video y terminemos este ejercicio. Bueno, ahora comparemos. Tenemos por este lado, have you been studying? Has he been studying? Has she been studying? Have they been studying? Have we been studying? Has it been studying? Muy bien. Este tipo de estructuras se conoce como preguntas cerradas, porque solo existen dos posibilidades: hacer respuestas afirmativas o negativas. Así que revisemos entonces este tipo de estructuras con sus respuestas cortas. Bueno, presente perfecto continuo, respuestas cortas. Vamos a estudiar solamente las respuestas cortas porque para hacer respuestas largas nosotros tenemos que basarnos en el video anterior que hablaba de oraciones afirmativas y negativas. Ahí podemos aprender cómo hacer las oraciones afirmativas y negativas que sean largas. Para ese caso, lo único que habría que agregarle era el sí o el no antes de mi respuesta y completo con una oración larga esa respuesta afirmativa o negativa. Mientras que aquí solamente vamos a usar el sí o el no, el pronombre o sujeto y el verbo auxiliar relacionado con la pregunta. No se usa nada más en esta estructura de respuestas cortas. Entonces recordémoslo. Lo primero que va aquí es mi sujeto. Después del sujeto vamos a llevar el verbo auxiliar. Si la respuesta es afirmativa, entonces el verbo auxiliar aquí debe ir afirmativo. Pero si la respuesta es negativa, aquí el verbo auxiliar debe ser negativo. ¿Sí? Entonces, en ambos casos, sujeto, verbo auxiliar afirmativo, sujeto, verbo auxiliar negativo. Observemos cómo queda esto en la práctica. Have you been taking notes? ¿Ha usted estado tomando notas? Si su respuesta es afirmativa corta,
pues como la pregunta se le hizo directamente a usted, uno se apropia de la respuesta y dice sí, yo. Recuerden, no se usa este mismo pronombre aquí porque yo estoy haciéndole la pregunta directamente a usted. Así que cuando va a responder, usted se apropia de la respuesta. ¿Ha usted estado tomando notas? Sí, yo lo he estado haciendo. Para decir eso, entonces simplemente usamos el sujeto y el verbo auxiliar que corresponde a ese sujeto en forma afirmativa. Yes, I have. Y si por el contrario quieres decir que no lo has estado haciendo, pues entonces vamos otra vez con mi sujeto y el verbo auxiliar en forma negativa. No, I haven't. No, I haven't. Intentémoslo ahora con la siguiente pregunta. Has she been selling candies? ¿Ha ella estado vendiendo dulces? En este caso, pues la respuesta sí es directamente por ella. No me involucra a mí en ningún caso. Así que la misma persona que se nombró en la pregunta será la misma persona que utilizó en la respuesta. Eso me quedará yes, she, y aquí debe ir el verbo auxiliar afirmativo o positivo que esté relacionado con este pronombre. Para este caso será has. Yes, she has. Si quiero hacer la respuesta corta de forma negativa, pues entonces empiezo con el pronombre que fue mencionado en la pregunta, que para este caso será she, y luego el verbo auxiliar negativo. ¿Cuál es el verbo auxiliar negativo que trabaja con she? Pues es hasn't. No, she hasn't. Ahora es momento en el que ustedes pausan el video y completan las respuestas afirmativas y negativas cortas de las dos preguntas que tenemos en pantalla. La de have the boys been sleeping y has Paula been watching TV. Tómense unos minutos para responderlo y luego comparamos nuestras respuestas. Perfecto. Yo creo que ya es momento de comparar respuestas, entonces voy a darle las respuestas a cada una de estas preguntas para que ustedes comparen con lo que hicieron en casa. Have the boys been sleeping? ¿Han estado los niños durmiendo? Como son los niños, pues hablamos de ellos. ¿Cuál es el verbo auxiliar positivo que trabaja con ellos? Yes, they have. No, they haven't. Haven't es el verbo auxiliar negativo que trabaja con el pronombre they. Veamos la siguiente. Has Paula been watching TV? ¿Ha estado Paula viendo televisión? ¿A quién nos referimos con Paula? Nos referimos a ella. ¿Cuál es el verbo auxiliar positivo que trabaja con ella? Y mi respuesta me queda yes, she has. Y su respuesta negativa corta será no, she hasn't. Porque hasn't es el verbo auxiliar negativo que trabaja con she. Continuemos. Translate the following sentences. Traduce las siguientes oraciones. Por favor, entonces, pausamos el video y empezamos a traducir las siguientes oraciones interrogativas en casa. Vamos con las oraciones de las 6 a la 10. Perfecto, comparemos nuestras respuestas.
Let's check your answers. Revisemos tus respuestas. Number 1. Has she been sleeping in your classes? Number 2. Has he been eating your cookies? Number 3. Have I been interrupting the class? Number 4. Have you been stealing my pens? Number 5. Has she been crying in her bedroom? Esas son las primeros 5 oraciones. Vamos con las oraciones de traducción de las 6 a la 10. Has he been training for the championship? Have we been working for nothing? Have you been writing letters all night long? Have they been watching TV all night long? Have you been reading books during the war pandemic? Continuemos. Para la siguiente parte tenemos que repasar primero algunas de las WHs más usadas en las preguntas abiertas. Estas son what, que traduce qué o cuál, which, que traduce cuál. La principal diferencia entre estas dos es que what se utiliza cuando yo formulo la pregunta pensando que solo existe una posibilidad de respuesta o que solamente se va a hacer una descripción de algún objeto o una persona. Un ejemplo de esto podría ser: What is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? En ese caso, yo formulo la pregunta pensando que tú solamente tienes un color favorito. Quizás sea cierto, quizás sea falso, pero formulo la pregunta desde el principio asumiendo de que solo existe algo para ti que sea favorito, un solo elemento, de forma singular. Mientras que para el caso de which, desde el comienzo, cuando yo formulo la pregunta, sé que existen opciones múltiples de respuesta. Esas opciones múltiples pueden estar dentro del contexto o las puedo ofrecer yo dentro de mi propia pregunta. Ejemplo: Which marker do you like? ¿Cuál marcador te gusta? Entonces yo te señalo y te estoy dando opciones desde el principio. En este caso hay varias opciones de respuesta: el verde, el azul y el rojo. Desde el principio tú sabes entonces que para formular tu pregunta tienes que ofrecer varias opciones de respuesta. Perfecto, continuemos. Where, dónde, who, quién, when, cuándo, why, por qué, how, cómo, how many, cuántos, how much, cuánto. La diferencia entre estos dos es que how many se trabajará para aquellos objetos que sean contables y how much se trabajará con aquellos objetos que sean incontables. Los contables son todos aquellos que nacieron o fueron fabricados o concebidos de manera individual y podemos nosotros contarlos en unidades de uno, como por ejemplo un marcador, dos marcadores, tres marcadores, etc. Mientras que el caso de how much con los incontables se utiliza cuando los objetos en su esencia, en su sustancia, en su nacimiento, en su fabricación, no permiten que se puedan contar en unidades de uno, hasta pluralizarlos. Algunos objetos o algunos productos que por su esencia, por sus características principales, son incontables, pueden ser, ejemplo, el agua, el aceite, la gasolina, el petróleo, los cereales, los granos, las harinas, etc. Bien, continuemos entonces con la formulación de las preguntas abiertas con WH. Present Perfect Continuous, WH questions. Presente perfecto continuo, preguntas con WH. Entonces, para iniciar las preguntas abiertas o preguntas con WH, lo primero que tenemos que poner en nuestra estructura es el WH.
Después voy con mi verbo auxiliar. Como ya lo vimos en este mismo video, en la primera parte de las preguntas cerradas, dijimos que el verbo auxiliar podía ser have o has. Después de mi verbo auxiliar, pues debe ir mi sujeto. También mencionamos en la primera parte de este video que los sujetos o los pronombres debían dividirse dependiendo del verbo auxiliar con el que trabajaran. Por este lado iría I, you, they y we, mientras que por este lado iría he, she and it. ¿Vale? Luego de eso, pues llevo de manera obligatoria el verbo to be en participio pasado. Been, que se traduce al español como estado. Perfecto. Luego vamos a llevar el verbo principal. Ese verbo principal, recuerden, debe ir en infinitivo y lo podemos encontrar en la primera columna de la lista de verbos. Supongamos que el verbo sea drink, beber, eat, comer. A ese verbo le debemos aplicar las reglas del ing para poderlo transformar y dejarlo con su gerundio. Así que drink, que es beber, nos queda en drinking, que es bebiendo. Eat, que es comer, nos queda en eating, que es comiendo. Luego voy con mi complemento y signo de pregunta. Mi estructura me quedará where have you been drinking, y su traducción será ¿en dónde ha usted estado bebiendo? Perfecto. ¿Qué pasa si yo utilizo nombres propios? Bueno, si mi nombre propio está en singular o mi nombre propio está en plural, pues las cosas cambian. ¿De acuerdo? Primero, WH. Luego, verbo auxiliar. El verbo auxiliar que va aquí es correspondiente al nombre propio en singular. José es como si me refiriera a él. Por lo tanto, debo usar el verbo auxiliar has. Luego va el verbo to be en participio de forma obligatoria. Luego va el verbo principal con ing, complemento y signo de pregunta. ¿Qué pasa cuando son nombres propios en plural? Bueno, iniciamos. Where. Luego va el verbo auxiliar. Como hablamos de José y María, es como si habláramos de ellos. Por lo tanto, el verbo auxiliar que debo usar es have. Y el resto de la oración. Verbo to be en participio pasado obligatorio y el verbo principal con ing. Complemento, signo de pregunta. Continuemos. Translate the following sentences. Traduce las siguientes oraciones. Bueno, vamos a traducir estas preguntas abiertas. Vamos a trabajar la traducción de 6 preguntas abiertas, así que por favor pausen el video, tomen apuntes de estas y las pueden traducir con ayuda de su diccionario. Tómense unos minutos para lograr la traducción correcta. Ok, let's check your answers. Bien, vamos a revisar tus respuestas. Number 1. Where has she been living? Number 2. Why have we been working for nothing? Number 3. How many students have you been interviewing in a day? Number 4. How much money have you been earning this week? Number 5.
Why have you been singing that song every morning? Number 6. When have they been enjoying together? Bien, estas son las 6 oraciones que tenemos relacionadas con las preguntas abiertas, preguntas de WH. Recuerden que se consideran preguntas abiertas porque la respuesta puede variar de persona a persona. Las respuestas aquí no van predeterminadas con un sí o con un no. Continuemos. Okay, now it is the time to explain the workshop activity. Bien, ahora es momento de explicar la actividad del taller. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con la explicación de este taller punto por punto. Un taller relacionado con el presente perfecto continuo en forma interrogativa y WH, pero que encierra el tema por completo. Así que bueno, en esta primera parte tenemos What have these people been doing? Write a question for each situation. ¿Qué han estado estas personas haciendo? Escribe una pregunta por cada una de las situaciones. Entonces, ustedes tienen que ver aquí lo que estaba pasando más temprano, ¿de acuerdo? Más temprano. Y luego estamos en nuestro presente, en nuestro ahora, lo que ya las personas llegaron a la casa. La pregunta que yo tengo que hacer es sobre lo que estuvieron haciendo más temprano, ¿de acuerdo? Estas preguntas son preguntas cerradas, por lo tanto no debo usar WH para formularlas. Veamos, ¿qué podemos ver nosotros en la imagen? Se encuentra el señor y la señora con un carrito de supermercado tradicionalmente en una góndola tomando algunos elementos, algunos productos, pueden ser alimenticios, no lo sé. Así que la pregunta es, ¿han ellos estado comprando alimentos en el supermercado, por ejemplo? ¿Cómo construyo esa oración? Primero, have, porque es el verbo auxiliar. They, porque es el sujeto relacionado a ellos. Been, verbo to be en participio pasado. Ya les había mencionado que era obligatorio. Verbo principal con ing. En este caso pues será comprar con ing. Y el complemento. Para este caso pues sabemos que lo que está aquí son alimentos, comida. ¿En dónde podrían estarlo comprando? En una tienda, en un supermercado, etc. Para esta pregunta voy a usar yo en el supermercado. Perfecto. Así que mi pregunta finalmente será, have they been buying food in the supermarket? Este punto resulta ser un nivel avanzado o que tiene una dificultad superior a lo que hemos trabajado hasta este momento, porque ustedes no tienen ninguna palabra, ningún verbo que les insinúe cómo tienen que hacer la pregunta. Así que en este caso deben tener mucho cuidado, muchachos. Deben observar muy bien la imagen para saber qué van a usar como verbo principal, qué van a usar como complemento, ¿de acuerdo? En la segunda, por ejemplo, podemos ver de que más temprano la persona estaba realizando una actividad que se puede identificar muy fácilmente gracias a la imagen. Sabemos que estamos hablando de una mujer, así que la pregunta va a ser relacionada sobre ella. ¿Qué actividad estaba haciendo? Viendo televisión. Así que con esa información que ustedes tienen, deben formular la pregunta 2. Lo mismo deben hacer en la pregunta 3 y lo mismo deben hacer en la pregunta 4. No se vayan a confiar, es una actividad que tiene un nivel de dificultad superior. Y en el último punto, ¿qué vamos a hacer?
En este último punto, pues entonces ustedes van a encontrar for each situation, ask a question using the words in brackets. Para cada una de las situaciones, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ustedes van a encontrar unos verbos o palabras dentro de los paréntesis separados por unos slash. Estos los deben usar ustedes creando una pregunta en presente perfecto continuo. Pero para poder ser exitosos, primero deben leer la situación que les están nombrando cada uno de los puntos. Entonces en el número 1 dice, You have a friend who is learning Arabic. Usted tiene un amigo que está aprendiendo árabe. Así que usted le pregunta a esa persona directamente. Entonces, empezamos con how long. How long traduce al español como ¿hace cuánto? Luego tenemos learn, que traduce aprender. Y luego tenemos Arabic, que traduce árabe. Entonces, como podemos ver aquí, esto es una WH question. Así que tengo que iniciar forzosamente porque la estructura así me lo demanda. How long. Como me dicen que yo tengo que preguntarle al amigo, yo mismo tengo que preguntarle al amigo directamente, entonces sé que el sujeto que voy a usar es you. ¿Cuál será el verbo auxiliar que debo usar? Ah, ya me acordé. Have, porque have trabaja con el pronombre you. How long have you? Después de esto va el verbo to be en participio pasado de forma obligatoria. How long have you been? Luego va el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? Learn, aprender. Learn. ¿Qué me dice la estructura? Que ese verbo tiene que ir con el gerundio ing. Y por último, ¿qué me queda? El complemento. ¿Cuál es el complemento? Arabic. Y cierro con signo de pregunta. Así que este punto número 1 me queda. How long have you been learning Arabic? ¿Hace cuánto ha estado usted aprendiendo árabe? Y así deben resolver el punto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No se vayan a confiar porque se vea un taller relativamente corto, porque el nivel de exigencia, el nivel de dificultad se basa en entender muy bien cada una de las situaciones y saber por quién deben preguntar, hacia quién deben dirigir la pregunta y si deben usar la estructura de preguntas cerradas o la estructura de preguntas abiertas con WH. Pilas con eso. Creo que con esto termino mi explicación. No siendo más, me despido de ustedes y estaré esperando ansiosamente sus trabajos para poderlos calificar. Con esto me despido, espero que tengan una buena semana and see you next class.